tú lo puedes fortalecer. Al que vino animado, tú lo puedes animar. Al que vino escéptico, incrédulo, tú le puedes poner fe en su corazón. Padre, tú eres todopoderoso y yo creo que en esta hora tú vas a hablar a nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos muchas, pero muchas gracias. Amén y amén. Denle un aplauso nuevamente, por favor, a Jesús. Sean todos bienvenidos. El día de hoy estuve en la puerta y recibí a algunas personas, y hay varias personas que nos visitan por primera vez. A todos los que nos visitan por primera vez quiero decirles, delante de todos, sean bienvenidos, y quisiera que todos le demos un aplauso a los que por primera vez están en casa. Esta es su casa, la casa del Rey, un lugar para comenzar de nuevo. Sin más, puede ocupar su lugar. Quiero ser breve con el mensaje del día de hoy. Como usted sabe, en el mes de agosto estamos hablando acerca de la familia, y la serie de este mes de agosto se titula Cada familia una historia. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos integrantes de una familia, y cada familia, tu familia, mi familia, tenemos una historia, y en ocasiones la historia no es tan buena, en otras es un tanto mejor, pero sabe, en Dios nuestra historia puede ser mucho, pero mucho mejor. La semana pasada hablé de la familia de Noé, una familia que recibió una segunda oportunidad. Son historias bíblicas. El día de hoy quiero hablarles de la familia de Abraham. Y le he puesto como eslogan, como subtítulo, una familia portadora de bendición. Quiero decirte que Dios es un Dios de bendición. Dios es un Dios que siempre quiere derramar, desatar bendición sobre sus hijos, y estoy seguro que lo quiere hacer sobre tu vida, pero también lo quiere hacer sobre tu familia. El día de hoy voy a hablar de Abraham, voy a contar fragmentos de la historia de Abraham. Está en Génesis, a partir del capítulo 11 se empieza a escribir de Abraham, y quiero decirte que la historia de la familia de Abraham comienza a escribirse cuando él toma una decisión, la decisión de tomar a Sarai como mujer. La Biblia, a diferencia de la historia de Noé, que no mencionaba el nombre de su esposa, en el caso de Abraham sí se menciona el nombre de su esposa, era Sarai, y fue en ese momento en el que se comenzó a escribir la historia de la familia de Abraham, porque tenemos que recordar que cuando nosotros tomamos hombre, tomamos mujer, nos casamos, en ese momento empieza la historia de nuestra familia. Algo importante, en ese entonces Sarai era hermana de Abraham, medio hermana de Abraham. Abraham era su padre, pero era hija de otra mujer, de otra mamá. Entonces Abraham tomó como mujer a Sarai, y la Biblia dice que Sarai era una mujer de gran belleza. Y por supuesto, fue uno de los aspectos que Abraham tomó para escoger a Sarai como su esposa. La vio linda, la vio bella, la vio hermosa, y dijo: ella es. Quiero decirte algo importante. Nuestra historia, la historia familiar no se comienza a escribir con una persona, se comienza a escribir con dos. Por eso es bien importante que todos los que no han escogido esposo o esposa escojan bien, porque de eso dependerá la historia que se va a escribir de tu familia. Abraham fue quien escogió a Sarai, pero vale la pena mencionar que Abraham no fue instruido en una cultura donde se enseñaba a amar, a obedecer, a creer en Dios. No,
La historia, la familia de Abraham no tenía, digámoslo de esta forma, no tenía un origen cristiano. La Biblia enseña que la familia de Abraham tenía una inclinación hacia la idolatría. Es decir, la familia de Abraham rendía culto a otros dioses. Y quisiera que leamos juntos Josué capítulo 24 versículo 2. Aparecerá en pantalla. Dice: Josué le dijo al pueblo: esto dice el Señor Dios de Israel: hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham, y Nacor, mire, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Esto nos hace pensar, nos hace pensar que el origen no es tan importante, porque quizá usted diga: pastor, es que las familias que son bendecidas, las familias que no tienen problemas, las familias a las que les va, a las que les va bien, son aquellas familias que tienen un origen quizá cristiano, quizá, como decimos, nacieron en cuna cristiana. Pero quiero decirte que Abraham no nació en una cultura donde se enseñaba a adorar y a honrar a Dios. Abraham nació en una cultura, en una tierra pagana. Por eso quiero dejarte un mensaje claro en esta mañana y decirte: tu origen no define la historia que Dios puede escribir contigo. Sí, quizá tu origen haya sido el peor. Quizá naciste de una familia que tú dices: pastor, mi familia fue mala, a mí me enseñaron cosas malas. ¿A cuántos le enseñaron cosas malas en casa? Qué bueno que a nadie. Pero la realidad de las cosas es que a todos nos enseñaron algo malo. Y a veces nuestro origen no es tan bueno y pensamos: es que Dios no creo que pueda cambiar la historia. Sí, tu origen no define la historia que Dios puede escribir contigo. Abraham y Sarai inician su familia. Ellos la inician, pero su historia no comienza tan bien. Los que tenemos un recorrido o conocimiento bíblico sabemos que Abraham es el padre de la fe y todos quisieran ser como Abraham, pero la historia de Abraham no fue tan buena. Cuando ellos empiezan su familia, tuvieron momentos bien difíciles, y el primer problema que tuvieron fue algo difícil que no cualquier familia sería capaz de superar, de aguantar, de tolerar y de enfrentar. Mire lo que dice la Biblia, Génesis capítulo 11. Dios ni siquiera había hablado, le había dado una promesa a Abraham. Versículo 30, Génesis 11:30 dice: pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Mire, estos hombres, Abraham y Sarai, empezaron su familia. Y usted sabe que uno de los deseos de toda familia, de todo matrimonio, es tener hijos. Entonces ellos comienzan a intentarlo y se dan cuenta que al cabo del tiempo no puede quedar embarazada Sarai. Y eso para él, y eso, como en todo matrimonio, puede ser motivo de un conflicto, de una dificultad, de una adversidad. Sí, hay hombres y mujeres a los que les pega el no poder tener hijos. Bueno, el caso de Sarai y de Abraham fue ese. Ellos querían tener hijos, pero ¿qué cree? No podían. La historia no comenzó tan bien. Desde el principio se toparon con un gran problema. Su panorama era un tanto gris. Miraban hacia el futuro y decían: ¿qué vamos a hacer? No había ilusiones, porque usted tiene que saber, y los que son padres lo pueden afirmar, los hijos generan ilusiones. No habían ilusiones en ellos. No habían metas por lograr. No había un deseo quizá de superarse y de crecer para sus hijos. Y eso era una adversidad. Repito, todo esto ocurre antes de que Dios llamara a Abraham. Abraham ya había comenzado su familia y Dios no había intervenido. Quiero decirte algo, porque seguramente tú tienes alguna situación difícil en casa. Seguramente alguna situación difícil en familia estás experimentando. Dios es experto en cambiar el final de las historias. Sí, quizá hoy tú digas: pastor, mi historia no está buena,
mi historia, si yo me miro hacia atrás, fracaso, pérdida, problemas, adversidades, pero y estoy en el punto en el que estoy igual o peor que en el pasado. Te quiero decir que Dios es experto en cambiar el final de las historias. No importa cómo comenzó, no importa cómo ha sido, no importa cómo es. Lo que importa es cómo va a terminar tu historia y la historia de tu familia. Y Dios es experto en cambiarlo. ¿Alguien está aquí conmigo? Yo no sé si usted ha visto telenovelas. ¿Cuántos han visto telenovelas? Puro Cristo. Mire, recuerdo que cuando estaba yo en la secundaria y preparatoria, y quizás hasta en la primaria, bueno, los tiempos eran distintos. Yo tengo 22, pero los tiempos eran distintos en ese entonces. ¿Qué pasaba? Las telenovelas tenían sus horarios estelares. Y yo conozco a una persona que vivía en mi casa, que está frente de mí, que le gustaba ver telenovelas. ¿Sí o no, mami? Sí, dice su cara. Y bueno, de repente yo también veía telenovelas. Pero las benditas telenovelas tenían algo en común. Los protagonistas, todos sabíamos quiénes eran los protagonistas y cuál era el final. Sabíamos cuál debía de ser el final de los protagonistas, que terminen como unidos y felices para siempre, ¿sí o no? Pero toda la bendita novela, puro problema. Toda la bendita novela, pura oposición. Que desaparece este, que desaparece el otro, y no podían ser felices. ¿Y qué cree? Lo mismo pasa en nuestra vida. A veces pensamos que nuestra historia va a estar, para que nuestra historia sea una historia perfecta, una historia buena, nunca vamos a tener problemas. Y no es cierto. En nuestra vida vamos a enfrentar muchas dificultades, pero eso no determina cuál va a ser el fin de nuestra historia. Yo creo que el fin de nuestra historia va a ser bueno. Yo creo que el fin de nuestra historia familiar va a ser una historia buena, digna de contar, de bendición. ¿Cuántos lo creen? Te quiero mostrar varios episodios dolorosos y adversos de la familia de Abraham. Número 1, Abraham comenzó con una decisión de riesgo. ¿A cuántos les gustan los riesgos? A nadie, ¿verdad? Mire, mientras más viejos somos, menos riesgo queremos asumir. Cuando tú eres joven, tú dices, le echamos, le metemos, tomamos la decisión. Total, que hay más tiempo que vida. Pero ¿sabe una cosa? Cuando vamos creciendo, los riesgos no nos gustan. Empezamos a ser un poco más seguros, más precavidos. Pensamos, analizamos, evaluamos más las cosas. Pero tiene que saber que hay ocasiones que Dios nos va a hablar. Dios nos va a pedir que tomemos decisiones de riesgo. Sí, hay decisiones que son arriesgadas, y yo le diría decisiones de fe. Quiero que lea por favor conmigo Génesis capítulo 12 versículo 1 y 2. Dice: el Señor le había dicho a Abraham, mire, Abraham, deja tu patria, deja tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Esa instrucción de parte de Dios, acuérdese, Abraham no nació en una cultura donde le enseñaron a creer en Dios. Abraham no nació en una cultura donde le enseñaron a obedecer a Dios, no. Él estaba aprendiendo a escuchar y a obedecer a Dios. Y la instrucción que Dios le dio fue: deja tu patria, deja a tus parientes, a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Es decir, toma una decisión de riesgo, camina, da pasos hacia adelante, da pasos hacia el frente. Versículo 2: haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso y serás una bendición para otros. La promesa que Dios le estaba haciendo a Abraham
es que él iba a ser un canal de bendición para otras personas, para otras familias. Pero tenía que tomar una decisión de riesgo. ¿Y sabe algo? La semana pasada hablé acerca de las decisiones. Y Abraham, como hombre, yo creo que le dijo a Sarai: mira, Dios me está diciendo que salgamos de lo seguro. Dios me está diciendo que dejemos a mi papá, que dejemos a mi familia, que dejemos la casa donde vivimos, que dejemos la tierra y que salgamos a explorar, a aventurar. Y Dios me está diciendo que Él me va a llevar a una mejor tierra. Y Dios me está diciendo que Él me va a hacer una persona de bendición. ¿Sabe algo? Eso es una decisión de riesgo. No cualquiera toma esa decisión. Mire, no podían tener hijos. Luego Dios les empieza a dar instrucciones, pero instrucciones difíciles de tomar. Yo quiero enseñarte algo en esta mañana. Dios no derrama su bendición en el lugar de nuestra comodidad. Sí, diga conmigo: comodidad. ¿A cuántos les gusta la comodidad? Yo soy amante de la comodidad. A mí me gustan los lugares cómodos, me gusta todo cómodo. Pero ¿sabes algo? Dios no derrama su bendición en el lugar de nuestra comodidad. No, Él nos pone en situaciones incómodas, en situaciones donde experimentamos riesgo, donde experimentamos dificultad. ¿Por qué? Porque es allí donde Él quiere bendecirnos. Abraham no iba a ser bendecido en su tierra. Abraham no iba a ser bendecido en su casa. Abraham tenía que tomar una decisión de riesgo. Tenía que creerle a Dios. Y en el lugar que Dios le indicara, en ese lugar él iba a ser bendecido. Su familia iba a ser bendecida. Y también iba a ser un canal, una fuente de bendición para otras personas. Pero tuvo que salir de su comodidad. Muchas veces queremos que Dios nos bendiga, pero queremos que nos bendiga en nuestro lugar de comodidad. Sí, como familias necesitamos en ocasiones evaluar qué paso quiere Dios que demos hacia el frente. Hay cosas que Dios nos pide, y dando ese paso, entonces Él comienza a bendecirnos. Como ve, decisión de riesgo. No podía quedar embarazada Sarai, decisión de riesgo. Obedecen. Y a veces pensamos que cuando le obedecemos a Dios, ¡pum!, se abre el panorama y las cosas son increíbles. ¿Qué cree? A Abraham no le pasó eso. Él obedeció, Sarai obedeció, salió junto con Lot, junto con sus pertenencias, sus posesiones. Y dice Génesis 12:10: en aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como ¿qué? ¿Qué necesidad de vivir como extranjero si estaba en su casa? Es que a veces a veces pensamos que las cosas que Dios nos pide no tienen sentido. Y sí, vea, Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela. Lo lleva a una tierra, la tierra de Canaán. Viene hambre, vienen problemas a la región, y le toca vivir como ¿qué? Esto nos enseña que cuando damos un paso hacia el frente no debemos retroceder. Bien fácil pudo decir Abraham: bueno, hay hambre en Canaán, me regreso de donde salí, total que ahí sí me van a aceptar, ahí sí me van a recibir. Pero Dios le dijo: no, tú te vas a ir a Egipto. Y descendió a Egipto y vivió como extranjero. Obedeció a Dios. Pero era un problema, era una situación difícil que estaban pasando. Escasez de comida. Y si lo vemos de otra forma, crisis económica. Todas las familias en algún momento, o todas las personas en algún momento, hemos experimentado crisis económica. ¿Cuántos han experimentado alguna crisis económica en su familia? No estoy diciendo que ahora la tenga, en algún momento que usted la haya experimentado. Sí, ¿sabe algo? Todos
lo pasamos. Creo que el 80% lo pasamos. El 20% son bendecidos de esa forma, excelente. Pero el 80% yo creo que pasamos un momento económico difícil en la familia. ¿Y qué hacer en esos momentos? ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Echarnos para atrás o seguir adelante como familia? ¿Qué hacemos en esos momentos? ¿Regresar a nuestra tierra, a nuestra parentela? ¿O seguir adelante en lo que Dios tiene preparado? ¿O seguir adelante hacia donde Dios quiere llevarnos? Abraham siguió hacia adelante. Le voy a enseñar algo como familia. Escuche, lo debe de poner en práctica. La crisis económica bien enfrentada fortalece los lazos familiares. Sí, cuando experimentamos crisis económica y la enfrentamos bien, porque la podemos enfrentar mal, la podemos enfrentar en medio de malas decisiones, pero cuando la enfrentamos bien, los lazos familiares van a estar fuertes, van a estar unidos. Acuérdese, dos son mejor que uno. Dos son mejor que uno. No, en un momento de crisis no le diga a su esposo es que tú eres el problema, o no le diga a su esposa es que tú eres el problema porque te gastas todo el dinero, eres un mal administrador, eres una mala administradora. No, en los momentos de crisis júntense, créanle a Dios y enfrenten las cosas de la manera correcta. Eso va a fortalecer sus lazos familiares. ¿Me voy explicando hasta acá? También la historia de Abraham hubo miedos. Mire lo que dice Génesis 12 del 11 al 13. Al acercarse a la frontera de Egipto, en medio del problema, en medio de la crisis, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, tú eres una mujer hermosa. Versículo 12: cuando los egipcios te vean, dirán: ella es su esposa. Mire, Abraham tenía miedo. Abraham dijo que ellos iban a pensar: matémoslo y entonces podremos tomarla. Versículo 13. Mire lo que le dice Abraham a Sarai: así que por favor, diles que eres mi ¿qué? Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Yo te hago una pregunta: ¿era o no era su hermana? ¿Qué les dije al principio? ¿Era o no era su hermana? ¿Era o no era? ¿Era o no era? ¿Estaba o no estaba mintiendo? ¿Estaba o no estaba mintiendo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí estaba mintiendo. Porque efectivamente, escuche, efectivamente era su media. Pero su historia como familia se comenzó a escribir cuando él tomó la decisión de tomarla como su. ¿Era o no era su hermana? Era su esposa. Las cosas ya habían cambiado. ¿Era su qué? Su esposa. En pocas palabras, Abraham le dijo a Sarai: mintamos. Mintamos, porque si no mentimos, yo voy a pagar los platos rotos. Mire, la mentira es un gran problema en las familias. Bendito Dios que en esta casa, en esta familia cristiana, no existen las mentiras. Bendito Dios. Estoy seguro que en mi familia y en su familia nunca habrá mentira. La realidad de las cosas es que es un mal. Pero te voy a enseñar algo. La mentira parece buena, pero es asesina. ¿Qué mata? Mata la confianza, mata la seguridad, mata la credibilidad. Sí, cuando nosotros decimos mentiras, la mentira parece que nos va a salvar del problema, pero en realidad mata muchas cosas. La mentira parece salvación, pero en realidad es destrucción. Abraham estaba diciendo: mintamos, ¿para qué? Para que yo me salve. Pero en realidad ellos estaban tomando una mala decisión. La mentira parece la solución, pero escuche y apréndalo: la mentira
más que la solución, es un enredo. Sí, la mentira parece una solución, pero realmente la mentira es un ¿qué? Es un enredo. Usted busca a una persona mentirosa. Busque, espero que no sea usted. Busque, analice a una persona mentirosa. ¿Sabe cómo está? Enredada. No sabe ni por dónde comenzar, no sabe ni cómo destrabar el asunto, porque ha sido mentira tras mentira tras mentira. La mentira parece un arma de defensa, pero en realidad es un arma de autoataque. Siempre que yo miento, parece que me estoy defendiendo, pero no, estoy atacando. Por eso en nuestra familia no puede, no debe de haber mentira. La familia de Abraham experimentó la mentira. Y mira, las mentiras rompen los lazos que sostienen a la familia. Sí, lo peor que tú y yo podemos hacer en nuestra familia es mentir. ¿Cuántos han mentido en su familia? No me levante la mano. Solo contesten dentro de usted. ¿Cuántos han mentido en su familia? Muy bien. Todos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Sin que usted y yo nos demos cuenta, estamos haciéndole daño a nuestro entorno familiar. ¿Por qué? Porque hay algo que mantiene de pie, hay algo que mantiene fuerte a nuestra familia y se llama la verdad. Sí, cuando yo miento, yo estoy rompiendo ese lazo llamado verdad que sostiene a mi familia. Por eso en nuestras familias tenemos que ser siempre sinceros. Y hace unas semanas yo hablaba de eso y publicaba algunas cosas. Cuesta mucho trabajo decir la verdad, ¿sí o no? Pero no hay nada más libertador, más liberador que decir siempre la verdad. Es mejor tener un momento difícil, un momento de tensión, un momento de angustia, que vivir una mentira. Es mejor, de verdad se lo digo. Por eso, hombres, mujeres, no vivamos de mentira en nuestra familia. Y no me refiero únicamente a lo que nos decimos como esposos. No, hablo de que hay ocasiones que le mentimos a los hijos, o los hijos le mienten a los padres, o entre hermanos se mienten. Como padres, nuestra responsabilidad debería de ser erradicar, borrar, quitar, matar la mentira de nuestra familia, porque una familia con mentira, una familia llena de mentira, no avanza. No avanza, no avanza, no avanza. También la familia de Abraham, aparte de mentiras, aparte de miedo, aparte de escasez económica, aparte de tomar decisiones difíciles, experimentó conflictos familiares. Sí, conflictos familiares. Todos hemos tenido un conflicto familiar. Todos. ¿Y qué estaba pasando? Resulta que Abraham, cuando salió de su parentela, se trajo consigo a su sobrino Lot. Y la Biblia dice que Abraham salió con todo lo que tenía. Entonces, pasado el tiempo, Abraham se había enriquecido y Lot también. Resulta que ambos tenían gente que cuidara el ganado, las ovejas, las cabras. Tenían gente que tenían pastores, en pocas palabras. Y resulta que el espacio, la tierra donde estaban los animales, el ganado de Abraham y el ganado de Lot, estaba chico. Es decir, no había suficiente alimento para los animales. Sin embargo, dice la Biblia que los empleados iban con Abraham y le decían: Abraham, la gente de Lot está comiendo, está trayendo a los animales y se están acabando la comida. Y luego venían con Lot, la gente de Abraham está trayendo a los animales y se están comiendo toda la pastura y no tienen comida los animales. Y mire,
empezó un conflicto familiar, no directamente entre Abraham y Lot, sino que era un conflicto familiar ocasionado por los empleados, digámoslo de esta forma. Era un conflicto familiar ocasionado por la gran bendición. Entonces resulta que a Abraham se le ocurre la grandiosa idea de decirle a Lot: ven para aquí. Ven para acá. Si nosotros dejamos que nuestros empleados se sigan peleando, vamos a terminar tú y yo mal. Y de que nosotros terminemos mal a tomar una decisión drástica, prefiero tomar una decisión drástica. Le dice Abraham a Lot: Lot, te amo mucho, eres mi sobrino, te saqué, no te debí haber sacado, pero te traje conmigo. Mira, te voy a dar a escoger. Mira todo a tu alrededor. Tú dime qué tierra quieres y vete para allá, la que tú escojas. Dice la Biblia que Lot pues se puso vivo. Él volteó y dijo: seco, montaña. Por ahí hay un valle, por ahí hay agua. Y donde hay un valle y donde hay agua, hay pastura. Entonces Lot dijo: me voy para allá. Lot agarró la mejor parte. ¿Y Abraham qué cree que le dijo? Ok, me parece bien. Si tú quieres ir para ese lado, ve para ese lado. Yo me quedo aquí junto con todo lo que tengo. Había un problema, como muchos de los problemas que experimentamos en nuestra familia. Pero escuche, los conflictos tratados con sabiduría generan soluciones que fortalecen las relaciones. Sí, porque hay conflictos que podemos enfrentarlos, hay conflictos que podemos querer resolverlos, pero no los atacamos, no los resolvemos sabiamente, y eso va a propiciar que se debilite la relación. Sí, te voy a dar un consejo. Siempre que haya un problema en tu familia, por muy pequeño que sea, soluciónalo. Por muy pequeño que sea, pídele sabiduría a Dios y soluciónalo de la mejor manera. Mire, solucionarlo con sabiduría no significa que siempre voy a tener agrado o me voy a sentir contento. ¿Usted cree que cuando Lot le dijo a Abraham: me voy para allá, ¿usted cree que Abraham no sabía que era la mejor tierra? Claro que lo sabía. ¿Usted cree que Abraham no dijo: ay, qué mentecato eres, no hay bronca? Fue sabio. No entró en conflicto, no entró en pleito. Así tenemos que ser nosotros. A veces tenemos que ceder, pero si la decisión es sabia, créame, con el paso del tiempo nos va a ir bien. A Abraham y a Lot les fue bien. ¿Por qué? Porque en el momento del conflicto tomaron una decisión con sabiduría. Como ve, la historia de Abraham no se había solucionado. ¿Cómo inició su historia? Con una... ¿Cuál era el problema? Sarai no podía ¿qué? No podía quedar embarazada. Y hasta este momento no había aparecido el hijo. Hasta este momento habían tenido que enfrentar múltiples pruebas, múltiples dificultades. Y a este punto ellos tenían que seguir esperando. Sí, tenían que seguir esperando. Dios les había prometido un hijo, pero la espera de ese hijo estaba generando tensión en su matrimonio. Sara se desesperaba, Sara se inquietaba. Sara decía, Sara o Sarai decía:
está pasando el tiempo, estoy envejeciendo y ya no voy a poder tener un hijo. Y yo creo que cuando Sara le decía esto a Abraham también le entraba, tienes razón, le entraba la desesperación, le entraba la incertidumbre. Y eso era un momento difícil. Es más, yo creo que en alguna de sus conversaciones Abraham le habrá dicho a Sarai: ¿sabes qué? No toquemos más el tema, me desgasta, me cansa a estar hablando de esto. Dios ya dijo que lo va a hacer, esperemos en Dios. Sí, tenían que enfrentarse como familia a la espera. Habían pasado muchos años y el hijo no llegaba, pero escuche, la familia de Abraham estaba bendecida. Te voy a enseñar algo. La bendición de Dios es integral. Te lo repito, la bendición de Dios es integral. ¿Qué pasa con el ser humano? Le dices, Dios te va a bendecir, y mira, lo primero que piensa, ¿qué piensa? Dios te va a bendecir. ¿Qué es lo primero que piensa el ser humano? Dinero, cosas materiales. Dios te va a bendecir. ¿Qué pensamos? Cosas materiales. ¿Cómo estás? Estoy bendecido. ¿Por qué? Porque tengo tanto en mi cuenta bancaria, porque me gané esto. Estoy bendecido. Bueno, Abraham, ¿qué cree? Estaba bendecido. El tipo era riquísimo, estaba bendecido. Pero acuérdate, la bendición de Dios es integral. Es decir, Él quiere bendecirte en tu economía, Él quiere bendecirte en tu salud física, Él quiere bendecirte con tu esposa, con tus hijos, papá. En cada área de nuestra vida Él quiere que seamos como. Bueno, la familia de Abraham cargaba bendición, pero le faltaba el hijo. Abraham decía: lo tengo todo, tengo casas, tengo ganado, tengo todo, pero no tengo el hijo. Tengo la promesa, pero no tengo el hijo. Leamos por favor Génesis capítulo 15 versículos del 1 al 4. Tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Y Abraham diciendo y pensando: ¿y para qué quiero recompensa? Bueno, Abraham le respondió: Señor, mire que le dijo Abraham: Señor, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un qué? Es decir, Abraham sabía que su familia estaba como bendecida. Sarai y él y todo lo que él tenía estaba bendecido. Pero él dice: ¿de qué sirve tanta bendición si no tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi ¿qué? Toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Mire, Abraham discutiendo, Abraham hablando una situación complicada con Dios. Señor, ¿de qué me sirve todo lo que me has dado? ¿Cómo hablamos cuando nos molestamos? ¿Sí o no que nuestro tono de voz cambia? Señor, ¿de qué rayos sirve todo lo que me has dado? ¿De qué sirve tantas cabezas de ganado? ¿De qué sirve tanta tierra? ¿De qué sirve tantas ovejas, tantas cabras? ¿De qué sirve el negocio de la leche y la carne? ¿De qué sirve? Si todo esto que ni siquiera me esfuerzo para que suceda, porque es bendición, mi criado lo va a heredar. ¿Sí o no pasaban cosas difíciles en la familia de Abraham? A veces tú miras a la gente bien, pero no sabes lo que adentro de la familia verdaderamente se está viviendo. Sí,
Tú puedes mirar a alguien y decir, fulanito tal está bendecido, viste bien, come bien, pasea, esto, lo otro, pero no sabes lo que puede estar enfrentando. La gente miraba a Abraham y decía, wow, pero en el fondo, en el seno familiar había un gran problema, había una gran adversidad. Versículo 4, después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Diga conmigo, esperar. No le escuché, diga por favor conmigo, esperar. Humanamente es difícil esperar. Sí, humanamente es difícil esperar. ¿Sabe por qué? Porque la espera desespera. Humanamente esperar es difícil. La espera desespera. La espera debilita. Y la espera te hace pensar cosas contrarias a las que Dios ha dicho. Imagínese nuevamente a Abraham y a Sara platicando. Oye, Abraham, ¿a quién le vamos a dejar las vacas? Ya estamos viejitos. ¿A quién se las vamos a dejar? ¿A quién le vamos a dejar las ovejas? ¿A quién le vamos a dejar esto? Mire, la espera te hace pensar cosas que no son. Estoy seguro que ellos en algún momento dudaron, en algún momento pensaron, su mente comenzó a trabajar. Pero hoy quiero decirte algo. Esperar en lo humano cansa. Sí, esperar en lo humano cansa. Pero esperar en Dios fortalece. Esperar en lo humano cansa, pero esperar en Dios fortalece. Y sabes, esperar en lo humano y perder de vista la promesa de Dios nos hace tomar decisiones equivocadas. Resulta que era tanta la desesperación, era tanta la ansiedad que Abraham y Sara cargaban, que un día Sara le dice a Abraham, Abraham, Dios ya se tardó, vamos a echarle la mano. Abraham, ¿qué te parece si Agar, esa mujer que es nuestra esclava, que nos pertenece, en ese tiempo estaba permitido, que es nuestra esclava, ¿qué te parece si de ella tenemos un hijo? En pocas palabras, Sara le estaba dando consentimiento a Abraham que tuviera otra mujer. Y pues bueno, Abraham dijo, ok, hagámoslo de esa forma. Sara le dio consentimiento a Abraham que durmiera con Sara, con Agar. Y dice la Biblia que Agar, después de todo lo que pasó, quedó embarazada. Y me voy rápido a la historia. Agar tuvo un hijo llamado Ismael. Y acá me voy para atrás. Se me viene a la mente que la historia que el padre de Abraham, lo que el padre de Abraham vivió, también Abraham lo estaba viviendo. Porque el padre de Abraham, Taré, tuvo dos mujeres. De una nació Abraham y de la otra nació Sara. Y ahora Abraham estaba teniendo un hijo de Agar. Es decir, la historia se estaba repitiendo. La historia se estaba repitiendo. Pero la decisión que estaba tomando Abraham era una decisión equivocada. ¿Por qué? Porque al paso del tiempo esa decisión trajo grandes consecuencias. No voy a entrar en detalle. Quiero decirte que una decisión equivocada puede traer graves consecuencias en tu familia. Sí. A veces estamos esperando que algo ocurra, estamos esperando que algo se solucione, pero Dios ya nos dio la solución, Dios ya nos dio la promesa, Dios ya nos dio la palabra. Y una decisión equivocada
puede traer graves, pero graves consecuencias. Como ve, la familia de Abraham no fue perfecta. Cometió errores, falló. Pero sabe una cosa, si hay algo por lo cual recordamos a la familia de Abraham, número uno es por su bendición, por la bendición que tuvo. Número dos, por la fe tan grande que le tuvo a Dios. Dice la Biblia que pasado el tiempo, Dios les dio la promesa. Muchos episodios difíciles, pero Dios cumplió su promesa. Es más, Dios esperó que Abraham tuviera 100 años y Sara 90 para que tuvieran su hijo. Esto es una historia bíblica y real. Sí, resulta que la mujer ya no menstruaba. Y si ya no menstruaba es porque ya no ovulaba. Y si ya no ovulaba no podía tener hijos. Y Abraham tenía 100 años. Yo creo que veía a su viejita y no le daban ganas de nada. Yo creo que la viejita se quitaba la ropa y todo caído y todo, y Abraham. Sin embargo, Dios hizo algo en Abraham y en Sara. Dios hizo algo en ellos dos. Y cuando todo estaba en contra de la naturaleza, en contra de la biología, en contra de la ciencia, Dios cumplió su promesa. Dios cumplió ¿qué? Su promesa. Dios cumplió su palabra. Quiero que leamos el versículo 21, capítulo 21 de Génesis 1 al 3. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente todo lo que había prometido. Te vengo a decir en el nombre de Jesús que Dios va a hacer todas las cosas. Dios va a cumplir la palabra que ha dicho para ti y para tu familia. Estoy seguro que en este lugar hay familias que portan una palabra de bendición. Quizá hoy la dificultad sea grande, la adversidad sea grande, quizá, como decimos, no vemos claro, pero te vengo a decir y te vengo a recordar que tienes un Dios verdadero, que tienes un Dios fiel, que cumple su promesa, que cumple sus palabras, y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer en tu familia. Él va a cambiar la historia de tu familia. Quizá hoy todo es malo, pero te vengo a decir que cuando Él cumpla su palabra, las cosas van a ser buenas en el nombre de Jesús. Versículo 2. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo, mira, justo en el Kairos, en el tiempo que Dios dijo que pasaría. En el tiempo que Dios dijo que pasaría, en ese tiempo pasó. No pasó antes, no pasó después, pasó en el momento que Dios dijo que pasaría. Sara y Abraham hubieran querido que fuera antes, pero Dios tenía establecido un día, una fecha, una hora del cumplimiento de la promesa. Mientras tanto, la familia de Abraham tenía que seguir creyendo. Mientras tanto, la familia de Abraham tenía que seguir escribiendo la historia. Cometieron errores, como ya les dije, pero la promesa se iba a cumplir, porque Dios no miente, Dios no falla. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. Diga conmigo, Isaac. Isaac significa risa, pero Isaac también significa
¿el reirá o el que ríe? Te vengo a decir que tu Isaac viene en camino. Quizá en tu familia estás esperando algo que dices: pastor, yo soy bendecido, pero hay algo que no ha ocurrido. Necesito que la bendición se desate en esta área de mi familia. Hay cosas que no están bien. Tu Isaac viene en camino. Tu Isaac viene en camino. A Abraham le faltaba un poquito de la bendición, le faltaba su Isaac. Ismael no era su bendición se llamaba Isaac. Escucha, Isaac representa la bendición completa de Dios. Yo le vengo a decir a cada familia que Dios no es un Dios incompleto. Dios no es un Dios inconcluso. La bendición que Dios tiene para tu vida, para tu familia, es una bendición completa. Aunque tú no la tengas el día de hoy, esa bendición, yo creo en el nombre de Jesús que viene en camino. Isaac representa el cumplimiento de una promesa imposible. Sí, hay bendiciones que nosotros decimos: esta bendición me hace falta, pero la veo imposible. No te preocupes, tu Isaac viene en camino. Isaac representa lo imposible. Donde tú crees que Dios no te puede bendecir, donde tú crees que Dios no lo puede hacer, te vengo a recordar que en la vejez Dios le dio a Abraham y a Sara el Isaac. Isaac representa el cumplimiento de la promesa imposible humanamente hablando, pero viene en el nombre de Jesús. Isaac también representa la prueba de la fidelidad de Dios. Dios es fiel, Dios es fiel. Yo creo que Él nos va a bendecir como familia, como casa del Rey. Él nos va a bendecir. A tu familia Él la quiere bendecir. Esa es la bendición, esa es la fidelidad de Dios, que aunque pase el tiempo, Él sigue manteniendo su palabra y te va a bendecir en el nombre de Jesús. Isaac también representa la alegría y la risa restaurada. Oiga, cuando falta la bendición en casa, no hay alegría. Cuando hay un problema, cuando hay un área en el que quiero ser bendecido, falta la alegría, falta la risa, falta el Isaac. Yo le vengo a decir a alguien en el nombre poderoso de Jesús que volverás a reír. Vendrán los días, llegarán las horas, llegará el momento en el que reirás de gozo y alegría, porque el Padre habrá completado su bendición sobre tu familia en el nombre de Jesús. Isaac representa un recordatorio. Isaac representa un recordatorio de que nada es imposible para Dios. Isaac es un recordatorio de que nada es imposible para Dios. Familias de Casa del Rey, nada es imposible para Dios. Alguien lo puede gritar conmigo, alguien lo puede profetizar conmigo. Nada es imposible para Dios. 1, 2, 3. Nuevamente diga conmigo: nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Isaac representa el cumplimiento de los imposibles. Isaac es ese imposible que necesitas para tu vida y para tu familia. Isaac también representa la sobrebendición. Dios no es un Dios que solamente bendice, Dios sobrebendice. ¿Cuántos lo creen? Lo vuelvo a repetir: Dios no solamente bendice, Dios sobrebendice. ¿Sabes por qué? Porque Abraham estaba bendecido. Abraham estaba bendecido. ¿Qué más podía pedir? Un área de su vida donde no tuviera bendición, ¿qué importa? Pero sabes una cosa, Abraham quería la bendición completa. Estaba bendecido, pero quería la sobrebendición. Te vengo a decir en el nombre de Jesús: no te conformes con la bendición que tienes. Hay algo más, hay algo más, hay algo más. Tu Isaac viene en camino. La sobrebendición viene sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Termino leyendo unos versículos. Romanos capítulo 4, versículos del 18 al 21. Aun cuando no habían motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo ¿qué? Porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Te vengo a decir: tu bendición viene, créelo.
Créelo, 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 créelo. Alguien tiene que creerlo. Alguien tiene que creerlo. Quizá no hay motivos para tener esperanza, pero si tú haces lo que Abraham hizo, la bendición va a llegar. Créela, créetela, créetela, créete todo lo que Dios te ha dicho. Créetelo en el nombre de Jesús. Versículo 19. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Pero me llama la atención que él no miraba con los ojos humanos, él miraba con los ojos de la fe. Y la fe de Abraham no sé qué, no se debilitó, sino que se fortaleció. No veía claro, humanamente decía es imposible, pero seguía teniendo fe. Versículo 20. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más, y así le dio gloria a Dios. No pierdas de vista la promesa. Sí, la promesa que Dios ha dado para tu familia, no la pierdas de vista. Es más, escríbela, dibújala, haz lo que tengas que hacer, pero nunca la pierdas de vista. Créela, 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 créela. Cree la promesa de Dios y nunca dudes. Versículo 21. Abraham, mira, estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo, ¿qué? Todo lo que promete. Hebreos 11, del 7 al 11. La semana pasada, ¿de quién hablé? Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a quién? Del diluvio. ¿En qué? Diga conmigo fe. Ahora diga conmigo obediencia. Fe, obediencia. Fe, obediencia. ¿Quién le advirtió de cosas, mira, que nunca antes habían sucedido? Nunca había habido un diluvio, pero Noé lo advirtió por la fe. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo. ¿Se acuerda que la semana pasada le dije que la historia de todas las personas terminó bajo el agua? La única historia que no terminó bajo el agua fue la de Noé. Mire, Noé condenó la historia del resto del mundo, pero él recibió la justicia, recibió una nueva oportunidad que viene por la fe, por la fe. Y mira lo que dice el versículo 8. Por eso hablé de Abraham. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Abraham obedeció por la fe. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vivía en carpas de campaña. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Versículo 10. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Versículo 11. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Dos cosas en contra: esterilidad y anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Termino con esto preguntándote: ¿dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿En quién está puesta tu fe? Lo digo con respeto, como familia. ¿A quién le crees? ¿A un sistema? ¿A un gobierno? ¿A un empleador? ¿A un patrón? ¿A quién le crees? ¿A las finanzas?
¿A quién le crees? ¿A algún familiar que te dice hay una oportunidad para ti? ¿A quién le crees? ¿A la ciencia? ¿A los médicos? ¿A quién le crees? Dime dónde tienes puesta tu fe y te diré el tamaño de tu bendición. La bendición familiar es el resultado de creerle a Dios. Amada familia, no hay nada mejor que tú le creas a Dios. Créele a Dios.